Quiero que me acompañes allí en la Biblia al libro de Filemón. ¿Escuchaste alguna vez o lo leíste el libro de Filemón? Hoy lo vas a leer completo. Y no te asustes porque tiene 25 versículos, nada más. De las cartas de Pablo, nosotros ya hemos visto con Roberto, el maestro, Colosenses y Efesios. Junto con Filipenses y Filemón son las 4 cartas que se conocen como las cartas carcelarias. Así que hoy, cuando terminemos de ver Filemón, vos ya vas a tener 3 de las 4 cartas leídas. Date un aplauso, te mereces un aplauso. ¿O no? ¿Vieron que a veces decís, no leo ni una? Bueno, ya con esto, y además que está subido a los canales de YouTube, podés volver a verlo, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, 4 cartas que Pablo escribe desde la cárcel y que hoy nosotros vamos a ver esta que es muy personal, a diferencia de Efesios o Colosenses. Pero no porque sea tan personal, es una carta que tendríamos que tenerla menos. Al contrario, por algo está en el canon bíblico. Y hoy vamos a llegar un poquito a rever por qué está en el canon bíblico esta carta que es para Filemón. ¿Quién es Filemón? Lo vamos a conocer. Te digo que su nombre significa cariñoso o tierno. Mirá qué lindo el significado de Filemón. Para algunos hay que, bueno, ahora viene una nena, Galilea, ya tiene nombre, pero si alguno todavía tiene para tener Filemón, hermoso nombre. ¿Qué vendría bien tener en la iglesia? Filemón, vení para acá. Filemón, hermoso sonaría. Ahora sí lo leemos juntos, Filemón. En la NTV elegí leerlo, así que si hay alguna diferencia con tu traducción, escucha atentamente. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Mirá quién le escribió. Le escribió a Filemón, lo tenemos ahí en el principio. Poneme el primer versículo si podés. Le escribió a Filemón, junto con el hermano Timoteo, a Apia, a Arquipo y a la iglesia. Es una carta personal. Pablo le quiere decir algo. A esta familia se dice que Apia era su esposa y Arquipo el hijo. Así que era una familia aparentemente de 3 que llevaba en su casa una iglesia. Dice, a la iglesia que está en tu casa. Mirá qué lindo, porque a los edificios como iglesia recién en el siglo III se lo empezó a llamar. Esto, vos y yo, lo que somos acá, si nos vamos ahora a la calle, está la iglesia. Y esto es maravilloso, porque cada vez que nos reunimos, donde sea, al aire libre, en la vereda, donde nos toque, donde nos movilicemos, somos iglesia. Y esto es muy lindo y no hay que perderlo. Sigo leyendo. Versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Hasta aquí Filemón, sabemos que está casado, que tiene un hijo, que junto con su esposa y su hijo llevan adelante en su casa una iglesia. Y ahora Pablo nos empieza un poquito a relatar el carácter de Filemón. Este varón que desde su nombre, cariñoso, tierno, además muestra gran bondad, gran compromiso con la hermandad. Pablo dice, me alegras el corazón cuando oigo de tu fe, de tu bondad con los hermanos, de cómo comprendes y vives la fe. Es alguien muy amado este colaborador, Filemón, por parte de Pablo.
Así que ya tenemos a un varón con un temperamento digno de imitar, ¿cierto? Un varón de ejemplo realmente para la iglesia y para cualquiera que lo conociera a Filemón. Y además tiene la grata alegría de que recibe una carta personal de Pablo, con lo que Pablo significaba para la iglesia. ¿Por qué? Porque Filemón pertenece a la iglesia de Colosas. Así que aquel que va a llegar la carta a la iglesia de Colosas va y dice, esta carta es para la iglesia y Filemón, esta es para vos. ¿Se imaginan? Es como que, me escribió personalmente a mí, además Pablo. Vemos que él le tenía un gran amor y cariño. Vamos al versículo que continuamos, el 8. Por todo esto que dije hasta ahora, Pablo dice, por esta razón, por lo que sos, lo que significás, Filemón, me atrevo a pedirte un favor. Va a pedirle un favor. Podría exigírtelo en nombre de Cristo. No quiere sacar chapa, Pablo. Porque Pablo dice, yo soy apóstol, funde Colosas, vos conociste a Cristo por mí. Pero dice, yo me atrevo a pedirte un favor en el nombre de Cristo. Porque es correcto que lo hagas. Lo que te voy a pedir como favor, aunque te lo pudiera pedir en el nombre de Cristo y decirte, te lo digo yo, Pablo, el apóstol. Sé que es correcto además lo que te voy a pedir, pero te lo quiero pedir por favor. Pero por amor, versículo 9, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Estaba preso, o sea, las condiciones en las que estaba Pablo no eran para nada buenas. Y además, anciano. Muchas veces la Biblia habla de ancianidad por sabiduría, por experiencia, pero en este caso está hablando de una edad avanzada. Aunque quizás Pablo tendría 60 años, pero dada la vida que llevó, las golpizas que le dieron, enfermedades de ese tiempo, estaba muy avejentado, dicen algunos historiadores bíblicos. Versículo 10, te suplico. Qué larga que la hace para pedir el favor. ¿Vieron cuando alguien te mete tanta, mirá, te quiero decir, te lo podría pedir bien, pero dale, ¿qué querés? Bueno, acá viene, pará, porque claro, no es tan fácil lo que le va a decir. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Acá apareció otro personaje en esta carta. Onésimo. En sí el nombre Onésimo significa útil. Otro lindo nombre para él. ¿Quién dice los niños que vengan dentro de unos años, un Filemón y un Onésimo? Denme ese gusto, yo ya no puedo tener hijos. O un Onésimo y un Filemón por ahí, no se me ocurrió antes. Pero es muy bonito. Y dice, bondad a mi hijo Onésimo. Pablo no tenía hijos biológicos. Pero así como a Timoteo, se ve que a Onésimo también lo había adoptado como su hijo en la fe. Y porque ¿qué pasa con Onésimo? Sigo leyendo, versículo 10 sigo. Me convertí en su padre en la fe, ahí lo aclara, mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. En el original dicen que Pablo ahí usa medio un chascarrillo, una broma. Dice, en el pasado te fue inútil. Porque como el nombre significa útil, en el pasado no te fue útil, fue un inútil para ti, pero ahora te es útil para ambos. Algo pasó con Onésimo. ¿Qué pasó? Versículo 12, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Parece que es tomalo vos, dámelo a mí, Onésimo, tomá, te lo envío, vino. ¿Qué pasa con Onésimo hasta ahora? No pierdas el hilo, escuchá. Versículo 13. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. No sé si le quedó claro a Filemón que Pablo está preso. Se lo dijo 3 veces ya. Prisionero de Cristo, ahora que estoy prisionero, me hubiera gustado quedarme con Onésimo porque estoy en cadenas, como que quiere que tenga bien la imagen clara de que yo estoy preso. A ver, teneme un poquito de escuchame. Y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana
y no por obligación. Qué lindo este versículo. Para los padres, ¿no? Anda a leer Filemón, versículo 14. Quiero que hagas de buena gana y no por obligación. Porque vieron que a veces parece que imponemos más de lo que buscamos del otro la aceptación de buena gana. ¿No es lindo cuando alguien hace algo de buena gana? ¿No les gusta a ustedes? ¿Te gusta que te cocinen de buena gana? ¿Amén o no? ¿Te gusta que digan, che, me haces el mandado? Bueno, dale, voy, sí. Qué lindo es hacer las cosas de buena gana. En la fe, en la verdad y en Cristo, las cosas hay que hacerlas también de buena gana. Por obligación es triste. Qué triste es por obligación. Uno por obligación y bueno, y necesidad va a trabajar, se levanta temprano, hace todo, paga lo que tiene que... Pero cuando hacemos las cosas de buena gana, todo cambia. Entonces Pablo lo sabe mejor que nadie. Y dice, yo podría haber hecho un consentimiento, quedarme con Onésimo, que me ayudara, pero quiero pedirte a vos el favor. Y quiero que lo hagas de buena gana, no por obligación. Y continúa diciendo versículo 15. Parece que perdiste a Onésimo. ¿Alguien perdió alguna vez una persona en el camino? Qué raro esto de perder personas, no objetos, pedí el celular, la llave. Dice, parece que perdiste a Onésimo. Qué raro, ahora vamos a ver. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Y acá viene, escuchá esta parte, porque acá creo que se aclara. Versículo 16. Él ya no es como un esclavo para ti. Acá vemos quién es Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Él ya no es era un esclavo. Filemón, un hombre evidentemente ahora rico o en mucha mejor posición que otros. ¿Por qué? Porque tenía esclavos. Onésimo era su esclavo, que aparentemente, hasta lo que leímos ahora, se le perdió. Cosa rara perder para ese tiempo en el mundo antiguo un esclavo. No se perdía un esclavo, se lo daba en paga un esclavo, era un objeto. Tenía una deuda, toma, llévate a mi esclavo. Quería comprar algo, ¿por cuántos esclavos me los vendés? Ese era el telón de fondo de gran parte de lo que leemos muchas veces en la Biblia y de esta época. El telón de fondo era que la esclavitud, y especialmente en Roma, era 1/3 de la población. Era sobre lo que se basaba toda la economía, era sobre lo que se basaba todos los fundamentos de las distintas castas que había de personas, y el esclavo era una propiedad, un objeto de la propiedad de quien lo poseía. Entonces, Onésimo no era cualquier cosa para Filemón, le pertenecía, era su esclavo y aparentemente se perdió. Continuemos leyendo que ya vamos terminando. Yo les dije versículo 16, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Versículo 17. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. ¡Wow! Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Versículos antes dijo, con Onésimo va mi corazón. Si yo soy tu compañero, recíbelo como me recibirías a mí. Y ahora dice que si Onésimo le debe algo a Filemón, Pablo dice, cóbramelo a mí. Si vos tenés tu Biblia en papel ahí a mano, te vas a dar cuenta que en el versículo 19 está escrito en letra mayúscula. Porque dicen que Pablo, de su propia mano, lo escribe y dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. ¿Qué hizo Pablo? Firmó un pagaré, una promesa de pago, que para ese tiempo ya existía, la figura legal que hoy también nosotros en el derecho comercial, cuando nos comprometemos a pagar algo, que hacemos un pagaré, una promesa de pago, que el que la tiene en su poder, cuando quiere va y la ejecuta. Vos me firmaste esto, me lo pagás ahora.
No vamos a entrar en esa área legal. Pero lo que hizo Pablo, como nuestro derecho está inundado del derecho romano, dijo, yo te lo voy a pagar, y lo escribió de su puño y letra. Esto lo escribo con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. No mencionaré, pero te lo dejo ahí. No te quiero decir, pero, viste, yo la otra vez te hice tal favor. Me lo estás diciendo, hermano. Bueno, eso es lo que hizo Pablo. Mirá Pablo, qué pícaro, qué sutil. ¿Te das cuenta, no? Yo te pago lo que él te debe, pero yo te recuerdo que vos y yo tenemos una deudita por ahí. ¡Opa! Bien directo, Pablo, ¿eh? Se lo deja ahí como para que lo pienses. Si me querés cobrar, bueno, yo también te podría cobrar a vos. Y estamos a mano, le está diciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Versículo 20. Sí, mi hermano, y ahí la aclara, te ruego que me hagas este favor, otra vez, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa, otro favor más. Por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Pablo le está diciendo, además de esto que te pido, anda preparando ahí una habitación, porque ni bien salga de acá, voy a ir a visitarlos. Así que Filemón tenía además que cumplir esto que le pedía de Onésimo, y tenía además ahí, le dejó suelto como diciendo, mirá que yo en algún momento te caigo por la casa, y veo qué pasó con Onésimo. Le está diciendo eso entre líneas. Le está diciendo, mirá que yo tengo intención de ir a ver cómo van las cosas. Mírenlo a Pablo, Epafras, mi compañero de prisión, terminamos, en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas, no se olviden de ese nombre, y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Nos leímos un libro, te leíste Filemón conmigo. Muchas gracias por escucharme. Bien, interesante lo que acabamos de ver. Ya tenemos a nuestros dos personajes principales de esta carta real e importantísima, que forma parte justamente del canon bíblico por algo y que además, lo que me parece sumamente importante que vos y yo no nos olvidemos, es que esta carta, que está hablando de un conflicto entre Filemón y Onésimo, Pablo al principio, yo te lo remarqué, le dice a Filemón, a tu esposa y a la iglesia. Quiere decir que esta carta, Filemón, tenía que leerla a la iglesia. Vieron que muchas veces, hoy, en la actualidad, cuando tenemos un problema, claramente lo tratamos de arreglar en lo privado, nos reunimos, si hay un conflicto, lo volvemos a hablar. Claro, no nos vamos a parar aquí a dilucidar cada conflicto que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, entre los hermanos, en las familias, en el matrimonio. Sin embargo, para ese momento tan clave, donde la iglesia comenzaba a ser edificada, era para Pablo importante que ciertas cuestiones se pudieran ver claras, transparentes en medio de la iglesia, en este caso que Filemón presidía en su casa. ¿Por qué? Porque era para nuestro ejemplo, porque iba a quedar en este canon bíblico que vos y yo hoy tenemos para nuestro ejemplo de decirnos, de hablarnos claramente que muchas veces en el pueblo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, del que ya habló la carta de Efesios el sábado pasado Roberto, que dijo que es el baluarte de la verdad, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, que dijo que justamente es un edificio que bien conformado. Bueno, esa conformación de la iglesia está hecho por miembros, por seres humanos, por personas de distintas edades, con distintos temperamentos, que muchas veces al reunirse tienen conflicto. ¿Cómo que? Hay conflictos. Filemón y Onésimo tenían un conflicto. Ambos habían sido convertidos a Cristo por Pablo. Pablo le había presentado el Evangelio a Filemón y también se lo presentó a Onésimo, a este esclavo. Pero entre ellos dos había un conflicto.
¿Y qué hacemos con los conflictos? Dice Pablo. Los trabajamos, los hablamos, los tratamos de manera en que Cristo sea el primero en medio de nosotros y sea Él el que nos dé las herramientas para poder resolver todo conflicto. Esta carta de Filemón, que parece que está ahí media perdida entre esas cartas pastorales en donde habla, wow, qué doctrinas sobre Colosenses, cuánto para decir de Efesios y otras más, queda aquí tan vívida y tan particular porque es un mensaje de perdón, de restauración, de sanidad, un mensaje de aceptación, un mensaje de decir, sí, tengo un problema y necesito que Dios me ayude a resolverlo. Pablo aquí claramente se pone a intermediar. No solo diciendo, Filemón, reflexioná, Filemón, no solo lo prepara, no solo le recuerda algunas cosas que ahora vamos a ver, sino que además él mismo dice, yo me hago cargo de esa falta. Yo asumo la deuda. Algunos comentaristas bíblicos, miren, en este tiempo que preparé, la palabra me leí varios, de John MacArthur, el Matthew Henry, un montón de comentarios. Todos van por la misma línea, que parece que Onésimo, esclavo, se escapa de Filemón porque le roba. Le roba a su amo y escapa. Y en ese escapar se encuentra con Pablo. O sea, miren, uno dice, qué chiquito es el mundo, justo te vas a encontrar. El Señor permitió que cuando Onésimo se encontrara con Pablo y Pablo sin duda le presentara el Evangelio, imagínense Onésimo diciendo, no, bueno, sí, me arrepiento porque yo miraba, pasó. ¿Filemón? ¿A quién le robaba? Yo no conozco a Filemón, es mi amigo Filemón. Conocía a Filemón. ¿De dónde estaba Filemón? Si yo les mostrara, les hubiera traído un mapa. Desde donde estaba Filemón a donde Onésimo encontró a Pablo, ustedes no saben la distancia que había. ¿Casualidad? No. Propósito y plan de Dios. Porque esta carta estaba ya inspirada en los cielos y en el corazón del Padre para que tantos años después fuera para nosotros una carta muy actual y presente a nuestra vida diaria. Que nos hablara del perdón, de la restauración, de la sanidad que debe haber entre los hermanos ante los momentos de conflicto. Porque Filemón y Onésimo habían venido a Cristo. Eran dos conocedores del Evangelio, de la verdad de Cristo, compartían la amistad de Pablo y ahora había ahí un escollo, una espina que tenían que permitir que el Espíritu Santo trabajara para ser libres, completos y sanos y volver a abrazarse en la fe. Cuando nosotros tenemos conflictos, no los tenemos solo seguramente en el cuerpo de Cristo o con la hermandad. También tenemos conflictos con personas fuera de la iglesia. Ni hablar cuando tenemos conflictos con los parientes y las personas de nuestra familia sanguínea. Pablo, a través de toda su historia, va dejando en la palabra, el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice Timoteo que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo e útil para justamente trabajar en nosotros toda nuestra vida diaria, tiene distintos conflictos con personas. Yo les dije ahora cuando saludamos a lo último, el versículo 25 por ahí, que uno dice, ¿para qué lo pones? Si habla de un tal Demas, lo nombra ahí en esa carta. Más adelante en Timoteo, Demas lo abandona a Pablo. Y Pablo dice, Demas me ha abandonado porque se fue tras las pasiones de este mundo. Le gusta más la cultura de este mundo y la trae más y me dejó. Así que Pablo trató y tuvo situaciones con personas que, conociendo a Cristo o diciendo que conocen a Cristo, se han apartado. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros? Tener conflictos con personas que dicen, no, pero dice que conoce, sí, fue a la iglesia, sí, es bautizado, pero ¿sabés cómo me trató? Demas lo dejamos para más adelante y otra situación. También Pablo habla de un tal Alejandro, herrero. Habla en Timoteo. Y Pablo escribe y dice, ay, qué mal que me causó Alejandro el herrero. ¿Cómo me trató? Se opone a nosotros. Alejandro no conoce de Cristo, ni le interesa conocer. Solamente le hizo oposición a Pablo. Y Pablo dice, pero
que el Señor se encargue. Dios sabrá cómo se encargará de él. Ahí tenemos el caso de las personas que no conocen de Cristo, con las cuales podemos tener conflicto. Y Pablo dice, el Señor se va a encargar. Pero Filemón y Onésimo nos habla personalmente y muy claro de cuando hay situaciones o problemas entre los hermanos, entre aquellos que no compartimos una genética sanguínea, compartimos la genética nueva del nuevo nacimiento del mismo Padre que es Jesucristo, que es el que hoy nos convoca y nos hace uno delante de su presencia. Y como Padre, administra, disciplina, corrección y enseñanza a sus hijos a fin de que podamos mejorar en todas las obras que tiene Él para con nosotros. La semana pasada, muy claro, el pastor Roberto decía, no fuimos salvos por obras. No es por lo que hagas que sos salvo, pero sí para obras buenas. Y cada una de nuestras obras glorifican a Cristo. Por lo tanto, todo lo que yo ministro, comparto, sirvo, colaboro, hago, por muy pequeñito que pueda parecerle a cualquiera de nosotros, habla de Cristo moviéndose a través de nuestras vidas. Por eso Pablo le dice a Filemón y le recuerda, quiero y deseo que sigas creciendo y comprendiendo todo lo bueno que hay de Cristo en nosotros. No es que solamente tenemos cosas buenas en Cristo. Todo lo bueno de Cristo está en nosotros para que Él sea glorificado. Por eso es tan importante que cuando Pablo escucha a Onésimo, le presenta el Evangelio y Onésimo evidentemente se muestra con arrepentimiento. Y usted me dirá, ¿y de dónde saca eso usted que se arrepintió? Filemón recibe la carta para la iglesia de Colosas y con este varón que va a llevar la carta va Onésimo. Por eso dice, te lo envío. Onésimo era un esclavo. Había robado y era un fugitivo. Se encontró con Cristo y Pablo lo está devolviendo a su amo. ¿Saben lo que podía hacer Filemón? Lo podía enviar a crucificar. Lo podía enviar a matar. Porque bajo la ley de ese momento, con el esclavo se hacía lo que quería. Podía hacer lo que se le daba la gana. Onésimo podría negarse si no estaba arrepentido y decir, ¿vos estás loco, Pablo? ¿Me vas a mandar a Filemón? Es mi amo. Yo le robé y encima huí. Sí, acepto a Cristo, me quedo acá para ayudarte, que me perdone a la distancia. Porque pensamos que el perdón, con la distancia y el tiempo, lo vamos asimilando mejor. Y no. Ni la distancia ni el tiempo nos ayudan a perdonar. Solamente Cristo puede darnos la posibilidad de dar el primer paso de entrar en el proceso de perdonar. Y Filemón y Onésimo necesitaban restauración, necesitaban perdonarse mutuamente y necesitaban seguir creciendo juntos para que Cristo sea glorificado en esa iglesia de Colosa, delante de toda la hermandad y todo lo que vendría después. Por eso esa carta había que leerla en público. Por eso ese conflicto no lo había tratado Pablo en lo íntimo y cuidado. Si no, esta carta se podría haber perdido. No se perdió. El Señor la dejó aquí, como una clara evidencia de que entre la hermandad es posible sanar, perdonar y seguir creciendo juntos para ser mejores, para que Cristo sea glorificado. No negar, no tapar el conflicto, sino al contrario, ponerlo delante de la presencia de Dios para recordar algunas de las pautas que hay aquí. Algo que me interesa mucho y que me parece que además es muy colaborador al tiempo que vivimos, y por eso justo le puse 1 a 1 a la palabra, porque Pablo, si bien habla en general a la iglesia, en Colosenses, en Efesios, cuando habla en Corintios, que aún también en Corintios trata un tema ahí personal, aquí este 1 a 1 genera desde abajo un cambio radical. Porque yo te dije hace un ratito, si recordás, que Onésimo es esclavo de Filemón, que en ese tiempo el telón de fondo era la esclavitud. Y Pablo no habla en contra de la esclavitud.
Cuando Jesús mismo vino a la tierra con sus 12 discípulos, caminó durante 3 años, no hizo una revuelta en contra de la esclavitud, cosa que obviamente no estaba de acuerdo ni Pablo ni Jesús, pero era el telón de fondo, era la base de la economía de ese tiempo. Si hubieran generado Jesús y los apóstoles alguna rebelión o alguna cuestión de resurrección directamente, que se pongan todos los esclavos en contra, lo que se hubiera hecho como fin era un caos. Podría haber justamente cualquier insurrección de los esclavos, hacer que se hubiera levantado una ofensiva violenta, que se hubieran llevado a miles a ser masacrados, y el Evangelio, ¿qué hubiera pasado? Habría sido consumido su mensaje en aras de una reforma social. ¿Estaba a favor Jesucristo o Pablo de la esclavitud? No, claro que no. Pero sí tenía bien claro que comienza toda revolución, todo lo bueno, todo lo que tenga que caer, no comienza cayendo de arriba hacia abajo. Jesús comenzó uno a uno, transformando a cada uno de sus discípulos, generando un cambio radical en cada uno de ellos, porque tarde o temprano la esclavitud fue abolida. Sí, yo sé que hoy podemos hablar y discutirlo y lo dejamos para luego, si quieren, la esclavitud que sigue habiendo, ojo, en muchos países, niños, mujeres, cuestiones de trata internacional, sin duda. Pero la esclavitud como tal de ese tiempo fue abolida por las semillas y por la raíz del cristianismo. Es más, para el siglo I, históricamente un siglo tremendo para el movimiento de la historia de la iglesia, muchas mejorías comenzaron a haber entre esclavos y amos. ¿Por qué? Porque así como Filemón y Onésimo comenzaban a conocer de Cristo. Por eso es que vemos en la Biblia que ni Jesús, ni Pablo ahora cuando le habla a Filemón, no le dice, che, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece que sea un esclavo, un hombre cristiano, bondadoso? No, porque sabe y es contundente con su frase cuando le dice, yo sé que lo vas a recibir porque ahora es más que un esclavo. Es tu hermano, un hermano muy amado. Es una persona, le dice. Un esclavo en ese momento no era una persona. Uno lo lee por arriba y dice, ay, sí, ¿qué va a ser Onésimo? Para ese momento cultural no era persona un esclavo, era un objeto. Y Pablo, con su frase, cómo le habla, el favor que le pide, desarma ese sistema de esclavitud. Miren, yo quiero leerles, no los quiero aburrir, pero un pequeño fragmento de un libro que justamente habla sobre esto de la esclavitud. Y me parece que es muy importante para los tiempos que vivimos cuando pensamos que la gran transformación tiene que venir de arriba hacia abajo. Y las grandes transformaciones se dan al revés, de abajo, los cambios de uno a uno, personal. Cuando yo empiezo a ser mejor hermano, mejor hermana, mejor esposa, mejor hija, y realmente el reino se extiende de esa manera a todo sistema errado, corrupto, cae, como cayó la esclavitud. Y sin embargo Jesús no salió con una revuelta en contra de la esclavitud. Comenzó a cambiar y Pablo cuando le escribe amos, y Pedro escribe también amos, fíjense en cómo tratan esclavos, ustedes obedezcan, y uno diría que arcaico, que antiguo. No, sabían que para desarmar todo ese contexto no bastaba una reforma social o una reforma política. Tenía que ser el trato de uno a uno. Eso que parece una gotera, una gota, de gota a gota, fue haciéndose un océano. Fue haciéndose un océano. Y les leo este fragmento de un teólogo que dice lo siguiente. La epístola esta de Filemón presenta de manera vívida todo el problema de la esclavitud en la iglesia cristiana. No se denuncia la esclavitud, ni siquiera en su esencia. El apóstol Pablo trata con la situación tal como se presenta. Da por sentado que Filemón tiene derechos de posesión sobre la vida de Onésimo y no pretende inferir en su posición de autoridad. No obstante,
en una sola frase llena de significado, Pablo transforma el carácter mismo de la relación entre amo y esclavo. Onésimo ya no regresa como un esclavo, sino como un hermano amado, dice el versículo 16. Es evidente la contradicción que resulta al afirmar que un amo cristiano posee a otro hermano en Cristo, en lo que esto significa en la esclavitud. Y aunque las costumbres de la sociedad del momento no podían ser transformadas de inmediato por el cristianismo sobre la base de la revolución política, y aclara entre paréntesis este escritor, lo cual es en esencia contrario a los principios cristianos. La relación cristiana entre amo y esclavo experimentó una transformación tal que desde entonces hizo inevitable la abolición del sistema. Cuanto más amos y esclavos conocieron del Evangelio y recibieron la palabra, esas semillas que cayeron, tarde o temprano hicieron que el sistema de la esclavitud cayera. ¿Quién lo generó? El 1 a 1 de recibir el Evangelio entre amos y esclavos, la iglesia, la cristiandad, los que recibieron la buena nueva. Porque cada vez se multiplicaron y fueron más los que dijeron no. Filemón ya no recibía a un esclavo. Aunque para la ley él decía, sí, es mi esclavo, él lo iba a abrazar y recibir como un amado hermano y sin duda darle su libertad. Históricamente los libros, no ni siquiera de literatura cristiana, vayan a Josefo, vayan a todos los que ustedes quieran buscar antiguos, van a ver que cuanto más se recibió el Evangelio, se desparramó, comenzaron los propios amos a dar libertad a sus esclavos. O mejoraron sus condiciones, les enseñaban oficios, les permitían que se casen, les permitían que trabajaran para afuera. El sistema tarde o temprano cayó. Nunca es de arriba hacia abajo, siempre es de abajo, 1 a 1. Así vino la semilla, así vino Jesús, así Jesús eligió a 12, así Jesús dijo 3 años, con 12 fue el plan y se siguió desparramando 1. Miren el potenciador multiplicador que hay, la fórmula más maravillosa, el 1, el poder del 1, 1. Hasta un espermatozoide hizo falta para que vos y yo estemos acá. ¡Qué maravilloso! 1. Si cada uno de nosotros, vamos a un 1, llevándole sanidad, restauración, perdón, la buena nueva, ¿cuántas cosas cambiarían? Basta con que uno empiece. Por eso no se trata esta carta de Filemón solamente de un conflicto. Hay un detrás de escena. Nos muestra cómo el Evangelio, como semilla potenciadora, puede generar cambios en el tiempo mucho más poderosos, mucho más permanentes y transformadores que revoluciones momentáneas, que movimientos momentáneos. Y esto es único. Para repetir. Segundo punto que me gustaría tener en cuenta, y quiero leerles para esto Tito 2:8. No va a salir en pantalla, se los voy a leer yo. Está justamente Tito antes de Filemón, si lo querés buscar en tu Biblia. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 8. Pablo también le está hablando a Tito y le dice, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Quiénes son los que se oponen? Uno mayormente dice, bueno, el que se opone es el que está en el mundo, el que se opone es mi familia que no quiere saber nada de la iglesia. Vos y yo no tenemos lucha contra carne y sangre. Vos y yo no tenemos enemigos. Pero si la palabra habla de enemigos, sí, contextualicemos. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía muchos enemigos. Nosotros en este tiempo, en esta dispensación, en el tiempo de la gracia, no tenemos enemigos. En todo caso, son opositores, enemigos, sin duda, de los principios del reino y de Jesucristo. Pero vos y yo
no fuimos llamados a tener enemigos. ¿Me comprendes el concepto? ¿Me doy a entender? Sí, son opositores. Acá le está diciendo Pablo, enseña la verdad para que los que se oponen no tengan de qué aprovecharse. Es decir, para que el enemigo, Satanás, no tome provecho. Satanás, como tal, está vencido. Nadie puede cambiar ese final para Satanás. Satanás está vencido. Él va a perder. No tiene posibilidad de revertir la historia. Pero ¿qué hace mientras tanto? Sí puede sacar ventaja, tomar provecho, hacernos de oposición. Y nada mejor para hacernos de oposición, sacar ventaja o tomar provecho que mantenernos hundidos en conflictos vinculares. En conflictos entre hermanos, entretenidos en conflictos en la iglesia. ¿Quién canta hoy? ¿Y por qué vos cantás hoy y yo no canto hoy? ¿Y quién barrió ayer? ¿Y por qué barriste vos y fulano no vino a barrer? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo vamos a poner en subtitulado. Mientras nos tenga entretenidos, saca ventaja y provecho. Porque yo los tengo acá repiqueteando con esto y mientras tanto voy metiéndome con pensamientos en fulano, generando por allí alguna otra distracción. Mirá lo que dice 2 de Corintios. Tampoco va a aparecer en pantalla, pero búscalo y si no, anotalo. Y después leer bien todo el capítulo si querés. Porque en 2 de Corintios, en la primera carta, Pablo les escribe porque hay un problema. Y hay una personita, un varón, un muchacho que no tiene nombre, pero que genera unos conflictos. Y Pablo dice, bueno, basta, apártenlo, porque la verdad lo que está haciendo es tremendo. Pero mirá lo que dice en la segunda carta que les escribe. Voy a leer 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11, el mismo Pablo que les dice en la primera carta de Corintios, con esta persona, uy, qué tremendo, los conflictos que trajo, lo que generó, lo que hizo. Mirá lo que les dice ahora en la segunda. Yo les voy a leer desde el versículo 5. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas, un hombre que causó todos los problemas, que fue de oposición, que generó conflicto, no exagero, dice, los lastimó más a todos ustedes que a mí. Porque Pablo se entera de todo el conflicto. Nosotros no tenemos la carta que mandaron los corintios, en el canon solo queda la respuesta. Pero al leer Corintios nos damos cuenta que los corintios decían, fulanito hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, pasó lo otro. Bueno, Pablo dice, yo tengo claro que los lastimó más a ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, miren lo que dice Pablo, presta atención, Yamir. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo. Causó de todo. A tal punto que le escribió una carta a Pablo y que Pablo hizo todo 1 de Corintios para resolver lo que pasó. No obstante, le dice, es tiempo de perdonar. Siempre es tiempo de perdonar. Siempre hay un tiempo para perdonar. Para ofrecer perdón y recibir también. Y sigue Pablo diciendo lo siguiente. Es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Tan igual que como le escribe a Filemón, miren la conducta, miren la convicción de Pablo con respecto al tema del perdón, aunque en toda la carta de Filemón no dice perdónalo, pero es el tema de fondo. El cuidado que le dice, Onésimo te causó este mal, Onésimo robó, Onésimo te trajo pérdida, vos con Onésimo podrías hacer lo que quieras. ¿Y cuántas veces leímos que le dijo, pero yo te pido por favor, te ruego, porque vos mismo me debés a mí y nosotros le debemos al Padre semejante sacrificio que hizo por nuestras vidas y a veces nosotros por una cosita pequeña. Me dijo algo que no me gustó, no me lo dijo como tenía que hacer, no me gusta ni lo que opina, no me cae bien en gras. Pequeñeces comparadas
con las que realmente el Señor sufrió en la cruz y fue aún capaz de estar en la cruz y decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, un mártir de la iglesia, mientras era apedreado, decía no le tengas en cuenta este pecado. Qué capacidad de perdón que hay cuando maduramos en la verdad de Cristo y nos damos cuenta de que unos a otros necesitamos recibir perdón y dar perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados ante el Señor y pecados que cometemos hacia la hermandad, hacia mi hermano, hacia mi hermana. Por eso Pablo acá le está hablando que este varón no sea vencido por el desaliento. Es como está diciendo, bueno, ya está bien, se equivocó. Sí, erró, es malo, lastimó más a ustedes que a mí. Pero perdonen. Y vayan a buscarlo y consuelen. No sea que sea vencido por el desaliento. Y continúa diciendo, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Versículo 11, acá está lo que quería decirles. Para que Satanás no se aproveche de nosotros. En otras versiones dice, para que Satanás sea avergonzado. Hermano, hermana, cuando vos y yo resolvemos un conflicto entre pares, entre hermanos, Satanás es avergonzado. Satanás es avergonzado, porque vencido ya está. Pero qué maravilloso es cuando yo le digo a un hermano y una hermana, vení, vamos a avergonzar a Satanás. Vamos a ponernos en cuenta, te voy a pedir perdón, te pido perdón. Nos ponemos cual Filemón y Onésimo y Satanás es avergonzado y no tiene herramientas para aprovecharse de nosotros. Esto nos enseña la carta de Filemón. Pablo le está diciendo, avergüencen a Satanás. Porque Filemón, yo te lo leí en los primeros versículos, era un varón ya de ejemplo. Uno diría, ¿puede seguir así? Pero Pablo entendía y comprendía que no hay que dejarle ni lo mínimo a Satanás para que se aproveche. No basta con que le entornes la puerta a Satanás. Bueno, ya no entra tanto. Le arrimes o vos cuando te vas a dormir en tu casa, arrimas una sillita a la puerta. Y cuando hace frío, poné lo que venga, ¿no? Ahí abajo, que no entre por ningún lado, sellás todo. No dejas nada, ¿no? Para que no te entre ahí ningún chiflete. Lo mismo pasa con Satanás. No basta con que pongas un poquito de orden. Si lo vas a hacer, hacelo bien. Hacelo bien. Si no le vamos a dar lugar a Satanás, no le vamos a dar lugar en nada. En nada. ¿Tengo algún conflicto que resolver? Tengo que pedir perdón. Necesito perdonar aunque no venga el que me ha ofendido a pedirme perdón y no se dé ni por aludido, pero yo necesito resolver este escollo en mi corazón. Pablo lo sabía y le dice a Filemón, Filemón, vas perfecto. Por eso no quiero que le dejes ni esto a Satanás para que se aproveche en tu vida, porque lo envió a Onésimo. Le cayó a Filemón con la carta detrás de Aquipo, lo corrió y dijo, ¿quién está ahí? Onésimo. ¿Se lo imaginan a Filemón leyendo y lo miraba y leía y lo miraba y este me robó y este me... Fue confrontado. Porque claro que para perdonar a veces necesitamos confrontar lo que está mal a la luz de la palabra. Y decir, esta es la manera en que me tenés que tratar. No, esta no es la manera en que te tengo que tratar. Esta es la manera en que tenemos que hablar. No, esta no es la manera en que te tengo que hablar. Esta es la forma en que vamos a confrontarlo y vamos a sanarlo. Y vamos a permitir que el Señor derrame perdón y su Espíritu Santo sane y restaure. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Onésimo conoció a Cristo, modificó su conducta. Sí te dije, se nota que estaba arrepentido porque fue y dio la cara. Fue con la carta
sabiendo que podía volver con una tremenda reprimenda o que Filemón podía hacer lo que quería con él, dio la cara. Cuando vos y yo resolvemos un conflicto, perdonamos, pedimos perdón, damos el primer paso para entrar en el proceso de perdón, Satanás es avergonzado. Y esto nos tiene que, a nosotros, dar la seguridad de que todos los que estamos aquí hoy sentados, tenemos dentro un Filemón o un Onésimo. Quizás alguien cometió una falta contra nosotros y eso nos dejó una herida que nos limitó. Yo ya no creo en la iglesia de la misma manera. Yo ya no creo en el hermano o la hermana de la misma forma. Yo con aquel ya no lo puedo ni compartimos a la distancia. No somos simplemente una comunión circunstancial que nos reúne aquí los sábados a las 18 circunstancialmente. Encarnamos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, la novia de Cristo. No es que casualmente venimos todos a Misión Cristiana los sábados a las 6. Después, ahí veo si te cruzo. Encarnamos la verdad de Cristo, encarnamos los principios bíblicos del perdón, de la restauración, del servicio para que Cristo sea glorificado, de la bondad, del buen trato. Mirá estos dos y termino, porque el sábado que viene sí te voy a tirar un par de factos sobre el perdón. Te voy a decir qué es perdón y qué no es perdón, y a la luz de Mateo. Así que te lo dejo ahí porque no voy a seguir adelantando. Pero mirá lo que dice Pablo. Te comparto estos dos y ya vamos a orar. En Efesios 4:32 y Colosense, justo lo que nosotros vinimos trabajando. En Efesios 4:32, Pablo dice lo siguiente: por el contrario, está hablando de cómo es un hijo de luz. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué perdono? ¿Por qué soy capaz de entrar en el proceso de perdonar? Porque yo fui perdonada. ¿Cuánto me perdonó Dios a mí? Una vez en la cruz el Señor perdonó todos mis pecados, pero el perdón se perfecciona a diario, porque a diario, como soy polvo, a diario me puedo equivocar, fallar y pecar contra Él, contra mi hermano, contra mi hermana. Por eso dice, perdónense unos a otros. Y de aquí muchos pueden decir, bueno, el perdonar, te han dicho, es un mandato divino, perdoná. Pero me gusta lo que dice Pablo a Filemón. Dice, yo te podría obligar, porque está bien que lo haga, a que perdones a Onésimo y punto. Recibilo en tu casa. Perdonale y yo pago todo. Pero ¿saben lo que usa Pablo? Dice, te lo pido no por obligación, te lo ruego por amor. Pablo le está diciendo directamente, como dice una alabanza, ¿no? En nombre del amor. Te lo pido en nombre del amor, perdona. Te lo pido en nombre del amor, pedí perdón. Te lo pido en nombre del amor, le dice, porque nosotros también fuimos perdonados. Y necesitamos recordarlo. A veces estamos más preocupados por la pena que puede caer sobre alguien. Muchas veces me han preguntado, ¿y acá en la iglesia cómo disciplinan? Porque hay alguien que, cuando estamos más preocupados en la disciplina que va a recibir alguien que se equivocó, es porque no hemos conocido suficientemente el amor y el perdón de Cristo. Qué bueno que vos y yo no tenemos que pagar el peso de nuestro pecado. Qué bueno que vos y yo no tenemos condenación, porque el acta de toda nuestra condenación fue clavada en la cruz. Y que tenemos la oportunidad todos los días de decir, Padre, si he pecado, Señor, si estoy falto en perdonar, en resolver, si tengo un esclavo por ahí que se me perdió, como Onésimo, es tiempo de perdonar, de resolver, de sanar, de restaurar. Aunque muchas veces esa restauración y esa sanidad
nos lleve hasta una cierta distancia, si es un Demas que se ha ido, si es un Alejandro que no conoce de Cristo. Hay diferentes procesos por el cual pasar, que aquí me quedaría muy corto para hablar. Vos podés pensar que desde acá es fácil decir, sí, vos decís perdonar porque a vos no te hicieron lo que a mí me hicieron. No, eso lo podemos hablar en profundidad. Y si necesitas ser ministrado y ayudado y acompañado, busca el consejo necesario para perdonar. Pero no sigas caminando por este mundo, por esta historia, por este tiempo, hasta que Cristo nos venga a buscar, si no es que nos lleva antes, en su voluntad, con cuentas pendientes y esclavos perdidos. Filemón tuvo la oportunidad, y a un Pablo que intercedió, y evidentemente decidió perdonar. Porque si no lo hubiera perdonado y que la carta quede ahí, hay algunos escritos, y se los paso al que le interese, de un tal pastor Ignacio, un teólogo Ignacio de la iglesia de Esmirna, que dice que fue a visitar una iglesia en donde el pastor principal se llamaba Onésimo. No se sabe si era el mismo o no, porque si fuera el mismo para ese tiempo sería bastante avanzado, pero a mí me gustaría creer que sí. Que de esa respuesta de sanidad y de perdón, Onésimo y Filemón caminaron juntos sirviendo a Cristo y mostrando que era posible el perdón, la cancelación de la deuda, la restauración y la sanidad. Cuando compartí esta palabra y la preparé, no tuve en cuenta, sinceramente, que estaba la Santa Cena. Pero me parece una gran oportunidad para que repensemos esto. Todos podemos ser un Filemón, estar esperando que quizás nos pidan perdón. O podemos ser un Onésimo, porque seguramente alguna falta en nuestro camino también hemos cometido. Sea cual sea, que donde nos queramos parar de la vereda, todas vamos a transitar el mismo camino. El de perdonar, el de necesitar la sanidad. Que hoy, al momento de compartir este pan, este jugo que simboliza la sangre de Cristo, recordemos que debemos perdonar porque el Señor mismo nos perdonó primero. Y que quizás nuestras ofensas, más que nada las eclesiásticas, las internas, no sean tan graves como las que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Ponete en pie, así oramos y luego, si así te envía el Espíritu Santo, si así viene a tu mente hoy alguna cuestión como la de Filemón o Onésimo, que puedas entregársela al Señor y dar el primer paso para comenzar a tratar esto que es tan importante y que es tan personal, uno a uno. El perdón, la restauración y la sanidad, para que Cristo sea glorificado en su iglesia. Te vuelvo a repetir, nosotros no somos simplemente la coincidencia de que venimos a la misma iglesia. Encarnamos el cuerpo de Cristo. Lo que le pasa a uno de los pequeñitos, o le pasa al más grande, o al que viene de visita por primera vez, o cada tanto, o una vez a la semana, a Cristo le importa. Y en su iglesia también está presente. Si algún líder, si algún pastor, si la iglesia misma, como vos la entendés o la comprendés o te han enseñado, te ha fallado, perdona. Permití que el Señor sane. Permití ponerte a cuentas con Dios. Porque te dije, el sábado que viene, ahí vamos a ver cuántas cosas trae de beneficio el perdón. ¿Y qué es el perdón? ¿Y qué no es el perdón? Y podemos seguirlo mucho más. Ojalá en la semana lo puedan trabajar en cada discipulado, en cada reunión. O que si el Señor te moviliza, busques consejo y sanidad. Porque es posible. Lo dice la palabra, nos enseña la palabra. Es posible. Padre amado, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias por este hermoso ejemplo vívido y tan real. Podrías haber elegido, como muchas veces hablaste a tu pueblo, en parábolas, en ejemplos, pero permitiste que Pablo dejara una carta tan personal como la enviada a Filemón,
para darnos a nosotros un ejemplo vivo, práctico, de lo que significa resolver los conflictos, sanar, perdonar, tener en cuenta que nosotros también cometemos errores como lo han cometido con nosotros, pero que tú nos llamaste a ser un pueblo contracultura, diferente, un remanente distinto. Señor, es necesario que la semilla caiga en tierra, que muera para que así pueda florecer. Quizás hoy aquí, Señor, hay muchos hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, niños, matrimonios, mujeres, varones, que hace años vienen conflictuados, Señor, por no encontrar una respuesta, una guía para perdonar, para recibir perdón, para pedirlo, para abrir esa puerta, para dar ese primer paso. Que tu Espíritu Santo, Señor, que todo lo sabe, que tu Espíritu Santo que trae convicción, convencimiento, sea el que trabaje hoy en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo ponga delante nuestro, así como a Filemón le fue puesto Onésimo delante con esta carta de Pablo tan contundente, y que realmente podamos entender que en nombre del amor, ese amor que te llevó a la cruz, ese sacrificio en la cruz, Señor, que al derramar tu sangre perdonó y pagó el precio para que nosotros hoy podamos tener la seguridad de la vida eterna, sea el que nos inquiete y nos movilice, Señor, para perdonar nuestras faltas, para ponernos a cuentas, para que Satanás sea avergonzado y no saque provecho. No saque provecho, Señor, para que su iglesia pueda estar atenta, Señor, para que hoy Misión Cristiana, tu iglesia, tu novia, pueda tener la libertad de abrazarse unos a otros, movidos en el perdón que da el Señor Jesucristo a los corazones. Sé que hay muchas otras circunstancias de las que podríamos hablar. Tantos hijos que necesitan perdonar a sus padres. Tantos padres que necesitan perdonar a hijos. Tantos esposos o esposas que necesitan perdonarse. Tantos hermanos o hermanas de sangre o de fe que necesitan perdonarse. ¿Cuántos han estado limitados por haberse sentido dañados por una ofensa, por un error? Hay tantas razones, tantas que podríamos hoy charlar, pero Señor, todas van hacia el mismo camino y el mismo lugar. Perdónense como Cristo los ha perdonado. Trabajen en eso. Decidan tomarse el tiempo para sanar esa herida. Para no ocultarla, porque no hay herida que tapada pueda cicatrizar. La herida tiene que ser curada. Tiene que destaparse y tiene que sanar. Señor, guíanos. Guía a tu iglesia, Padre, como solo tú lo sabes hacer. Guía a todo el cuerpo pastoral, para que nuestro consejo y nuestra guía, como dice Hebreos, que estamos para guiar al pueblo, para velar por el pueblo, sea un consejo atinado, bíblico, de restauración, de sanidad, y para que todo el pueblo
que se reúne en este lugar sábado tras sábado, encuentro tras encuentro, pueda recibir una dirección en obediencia que sea saludable para el cuerpo de Cristo, que sea restaurador para nuestras emociones, nuestros pensamientos, que sea liberador. Oh Señor, rompe con toda cautividad, con toda atadura, Señor, con toda raíz de amargura, Señor, que nos ha apartado de la gracia y nos ha limitado, Señor. Padre, hoy que hacemos memoria de ti, de tu sacrificio, de tu amor, de tu perdón. Oh Señor, que encarnemos ese vívido perdón para con los nuestros, primero para con los de la familia de la fe, para prepararnos y luego seguir trabajando con el resto. Yo te doy gracias, Señor, por esta tarde, noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Señor, por lo que hoy juntos vamos a comenzar a transitar como iglesia, como tu novia, Padre. Te bendecimos, Señor.